Bien, empecemos. Buen día con todos. Siguiendo con el capítulo de diseño de concreto armado uno, vamos a explicar lo que son los elementos estructurales. En esta ocasión les soy el ingeniero Luis Coronado. Bueno, empecemos. Bien, ahora nos hagamos una pregunta. ¿Qué elementos conforman una edificación? Dentro de ello tenemos la losa de techo, las vigas, las columnas, los muros o placas, en la cimentación, zapatas, vigas de cimentación, eh, ¿no? Todo ello conforman una edificación. ¿Cómo representamos las fuerzas de gravedad y las fuerzas sísmicas? ¿Cómo las representamos? A ver, vamos a ver. ¿Cómo las representamos? Las fuerzas de gravedad, ya sea el peso de las personas, mobiliario, tabique, de los elementos no portantes dentro de una losa, se representan como peso por unidad de área sobre la losa del techo. Ahora, ¿cómo se representan las fuerzas sísmicas? Las fuerzas sísmicas siempre son laterales. Recuerden ello. ¿Ok? Son aplicadas a la altura de la losa de techo, porque es ahí donde surgen los momentos más críticos. Ahorita están o se encuentran las conexiones ya sea de viga, columna y techo. Ahora, vamos a explicar de manera muy rápida lo que son los sistemas estructurales y los resistentes. Dentro de ellos tenemos el sistema porticado, el sistema dual, la albañilería confinada, entre otros más que lo vamos a ir mencionando conforme vayamos avanzando en la explicación. Dentro de este, por ejemplo, tenemos un sistema porticado donde nos está representado por columnas y vigas. Nada más, columnas y vigas. Los muros, en este caso, no vendrían a ser portantes, vendrían a ser una tabiquería, nada más que pueden estar aislados entre columnetas y viguetas. Bueno, en campo, pues se representan de esta manera, ¿no? Son normalmente las columnas grandes, las vigas también suelen ser del tamaño regular, casi el mismo ancho de lo que es las columnas. Y en sí las columnetas ya vendrían a ser dentro de ellas acá con una separación, ¿no? Que vendrían a ser ya los muros no portantes. Entonces, considerando ello, pues podemos explicar de una manera más gráfica lo que es un sistema porticado. ¿Ok? Y dentro de esto, pues ya hablando técnicamente, que es una estructura un poco rígida, muy poco rígida. ¿Ok? Es un sistema más flexible, por lo tanto, no se suele ser muy utilizada. Normalmente ustedes suelen escuchar que es un sistema que ahora se suele llamar mixto, pero eso no está dentro de la norma técnica de 030, no está. Entonces, se hace una combinación en una dirección, en el más largo normalmente le colocan un sistema de albañilería confinada y en la otra dirección un sistema X, un sistema de aporticado. ¿Ok? En este tipo de sistema oscila entre 3 a 4 pisos nada más. Y bueno, dentro de ello también se requiere de un buen detallado de acero, ¿no? Normalmente se requiere mucho acero de refuerzo. Eso va a depender mucho del análisis estructural que se esté haciendo. Bien, sigamos con el siguiente sistema. Es un sistema dual. Este sistema dual está conformado por placas, muros estructurales, que esta proporciona mayor rigidez, que esto vendrían a ser las placas, ¿no? Placas, los muros estructurales también que se le llama, y esto vendrían a ser las columnas, que vendrían a ser o que vendrían a estar conformados por pórticos, ¿no? Pero las placas son las que proporcionan mayor rigidez lateral al sistema. Y los pórticos también proporcionan, pero a una menor magnitud. Ahora continuemos con el siguiente sistema, que vendría a ser un sistema de... Déjeme borrar esto. De un sistema de muros de utilidad limitada. Estos muros oscilan de entre 8 a 12 centímetros. Normalmente se diseña entre 10 y 12 porque hay unos ciertos parámetros que se tienen que considerar ahí, ¿ok? Y explicando este sistema, es que estos muros que se diseñan de ese espesor vienen desde el primer piso hasta el cuarto, quinto piso que normalmente se diseñan este tipo de estructuras. Tienen una gran cantidad de muros y poco espaciamiento entre ellos. ¿Ya? Y también en este sistema poco se suele usar lo que es columnas y vigas. Y también en el tema económico que se construye este sistema, es un poco más económico a diferencia de un sistema dual, ¿ok? Y también otra desventaja es que en el primer piso no se puede colocar un estacionamiento en este tipo de diseño, ¿ok? Ahora vamos a hablar sobre el sistema de albañilería confinada. En este sistema es muy usado en nuestro Perú.
Normalmente pues se edifican de dos, tres, cuatro pisos con esto, siempre y cuando se cumpla la densidad de muros, que es muy importante, ¿no? Y también el respectivo uso de los materiales dentro de lo que se esté ejecutando. Ahora, ¿cómo se constituye o cómo está formado este sistema? Este sistema está conformado por los muros estructurales, que son los que soportan las cargas de gravedad y las cargas sísmicas, ya que todo esto, todo el tema de las cargas que lleguen a esta losa se reparten a la viga solera, ya sea solera en este caso, porque tienen que estar confinado este muro en su totalidad, y son los que soportan las cargas mayores, estos muros. Y estos muros tienen que ser eh, desde el primer hasta el tercer, cuarto piso que se diseñan estas viviendas. Estas viviendas como máximo tienen una altura de diseño hasta 15 metros o 5 pisos a lo máximo, ¿ok? Las columnas y las vigas suelen ser prácticamente el mismo espesor del muro, perdón, del ladrillo, del ladrillo, ¿ok? Acá podemos ver un sistema de losas, unas losas macizas con espesor constante que se configura a través del diseño, y estas pueden llevar doble malla de fierro entre 8 a 3 a un cuarto de pulgada, 3 octavos, un cuarto de pulgada. Acá ya vamos a hablar en específico sobre la losa aligerada que usualmente usamos en las construcciones acá en Perú, ¿ok? Son en esencia losas nervadas, están espaciadas entre viguetas y estas se rellenan por un ladrillo tubular, ladrillo de techo que normalmente le llamamos nosotros. Y esto pues está conformado por una losa de techo que oscila entre 5 centímetros con un fierro de temperatura para no tener retracciones, que en esto que se le puede llamar, ¿no? Retracciones por secado, y todo ello lo que ya habíamos explicado en el primer tema. eh, los fierros de las viguetas, fierro positivo en la parte inferior y fierro negativo en la parte superior. Las viguetas que también oscilan entre 12 a 20 centímetros. Eh, el ladrillo de techo, perdón, las viguetas están dentro del parámetro de 20 a 25 centímetros, dependiendo del espesor del techo. Acá ya se puede visualizar de manera ejemplificada, cómo está graficado, cómo se puede ejecutar el encofrado de una losa aligerada o de un techo por frisos, soleras, pies derechos o puntales a cada cierta distancia para que esto no sufran deflexiones en el momento de ser llenado, ¿no? Y además que no sufran pues, ningún daño al momento que se esté ejecutando la obra. Ahora, acá de manera ya más visual, vamos a poder, se ve el detallado. Este detalle ustedes lo van a ver en los planos estructurales que el ingeniero estructural o el proyectista detalla de manera adecuada, ¿no? Qué tipo de fierro llevan en las viguetas y también en la losa de 5 centímetros, que es un fierro de temperatura que oscila entre 3 de 8 un cuarto de 8 milímetros, 6 milímetros, un cuarto de pulgada, a cada cierta distancia que va entre 20 a 25 centímetros, cada varía, ¿no? De separación. Ahora, eh, es muy importante también tener en cuenta el recubrimiento de ese cero de temperatura, ¿ya? Es muy importante. Eh, los fierros de las viguetas, fierro positivo en la parte inferior, el fierro negativo en la parte superior. Las viguetas que también oscilan entre 12 a 20 centímetros. Eh, el ladrillo de techo, perdón, las viguetas están dentro del parámetro de 20 a 25 centímetros, dependiendo del espesor del techo. De manera gráfica ya se puede ver, ¿no? Que el maestro cómo se ejecuta, cómo es la colocación de todos los elementos que va para que haga el conjunto, sí, la losa, el techo. Las losas aligeradas con viguetas pretensadas, también ya son ya diseños o tipo de viguetas que vienen ya prácticamente para proyectos de gran envergadura por el tema de avances. Acá tenemos los puntales, soleras, viguetas, cómo es el puntalamiento para un encofrado de techo. Las losas aligeradas con sistema de prelosas, todo prefabricado. El comportamiento de las losas en uno y dos sentidos. Eh, Normalmente en los lados son similares, prácticamente en un cuadrado. Y cuando se suele hacer un paño es que las losas eh, se comporten de esta manera, en un solo sentido, se pueda configurar en un solo sentido, que un lado sea más largo que el otro. Prácticamente un rectángulo. ¿Ok? Acá se ve la configuración, ¿no? Que teniendo los lados similares puede ser una losa en doble sentido y
Si tiene un lado mayor y un lado menor, puede ser una dirección, ¿no? En esta manera, un rectangular se está graficando las viguetas en esta posición, ¿no? En esta posición, ¿no? Porque los momentos tendrán menos momentos flectores y menores deflexiones, a diferencia que si lo colocamos ahí, ¿no? Esto sería ilógico colocar la vigueta en el lado más largo, ¿ok? No tendría, bueno, aquí como nota se está colocando, ¿no? No tendría sentido colocar las viguetas en dos direcciones como la planta es rectangular, relación de lados de A es mayor a 2B. Solo trabajarían las viguetas en un sentido corto y no las viguetas en un sentido largo. Es decir, si se tendría que colocar en dos direcciones, ¿no? Sería algo ilógico, lo que les estaba mencionando. Ahora, vigas, tipo de viga, tenemos vigas peraltadas, las vigas eh, peraltadas invertidas, las vigas chatas, que normalmente prácticamente son las vigas soleras, que se les suele llamar en un sistema de leñería confinada. Las vigas normal invertidas. Cualquier tipo de estas vigas se pueden usar en diferentes tipos de proyectos según el proyectista, según el ingeniero estructural que esté proyectando el sistema estructural en el proyecto. Bien, acá a modo de ejemplo podemos ver, voy a quitar estas para que puedan visualizar de manera gráfica ustedes, a modo de ejemplo, ¿no? Dónde están ubicadas las columnas, el aligerado que se arma en solo sentido, eh, alguna vigueta, ¿no? Alguna viga o una viga chata que solamente se suele llamar, se suele colocar porque encima sobre él se puede colocar algún tabique. Aquí pues que hay algún tabique sobre ello, entonces para evitar deflexión en ese tramo, entonces se coloca una viga chata. Bien, acá a modo de ejemplo podemos ver, voy a quitar estas para que puedan visualizar de manera gráfica ustedes. Acá, si se está trabajando con sistema porticado, es una viga peraltada, puede ser en ese sentido, el peralte hacia abajo. Y las vigas naranjas eh, no cargan el peso. Recordar que las vigas que están cargando el peso son estas vigas. Acá, si se está trabajando con sistema porticado, es una viga peraltada. Eh, se suelen llamar, aunque no es algo común, se suelen llamar vigas principales, ¿ya? Porque las viguetas están en esta dirección, en esta dirección, ¿no? Entonces, se suelen llamar vigas principales y vigas secundarias, las vigas de naranja, ya que solamente proporcionan rigidez, pero no cargan peso. Entonces, se suelen llamar vigas. Vemos el gráfico de cómo se puede manejar o se suele llamar en un diseño estructural. La luz libre de la viga. La luz libre de la viga es de entre las caras de de las columnas, ¿sí? De entre caras de columna. Esto vendría a ser la luz libre. El peralte de la viga vendría a ser todo el peralte de la viga, toda la altura de la viga, incluido el techo. Lo que es el ancho de la viga vendría a ser esto. Okay, esto vendría a ser el alto de la viga, el peralte de la viga. Y por lo general el peralte es la luz libre entre 12. Es para tener una idea, un predimensionamiento, una preidea de lo que tú puedes estar haciendo, ¿no? Entonces tiene que estar entre ese rango. Normalmente está entre la luz libre entre 10 y la luz libre entre 12. Hay un criterio de diseño que se debe tener en cuenta, pero estamos dentro de esos parámetros, ¿no? Bueno, el ancho que vendría a ser el B, generalmente está entre el 25 al 30% de la altura. Ahora, continuemos. Bien, aquí las dimensiones usuales en vigas en un predimensionamiento, la luz máxima entre menor a 5.5 metros, las dimensiones usuales son entre 25 por 50, 30 por 50, la luz menor a 6.5 ya está entre 25 por 60, 30 por 60, 40 por 60. Aquí en el gráfico ya ustedes pueden ver las dimensiones usuales que se realizan en proyectos. Ya, estos son prácticamente medidas, dimensiones que se usan. Columnas y muros. Aquí las secciones de columnas más comunes son las cuadradas, rectangulares o circulares. Pueden usarse otras secciones poligonales o trapezoidales, pero son más caras debido al encofrado.
en rectangulares son más rápidas que se puedan trabajar dentro de un proyecto. ¿Ok? Ahora, acá, por ejemplo, podemos ver los muros portantes de albañilería confinada y el de concreto armado que vendría a hacerse tipo una placa. Eh, en edificaciones de pocos pisos, de 3, 4, 5 pisos, los muros de albañilería eh, pueden construirse integrados con elementos estructurales, ¿ok? Con la estructura. En este caso ya no es necesario construir placas de concreto armado. Los muros de albañilería confinada son elementos rígidos que toman la fuerza sísmica. Por eso es muy importante tener eso, en cuenta ello. O sea, siempre en un diseño estructural hay que, hay que ver la parte estructural en sí por la estructura y también la parte económica, ¿no? Suficiente con que si hagamos un diseño y nos esté cumpliendo con los muros estructurales de albañilería confinada con ladrillo, se plantea con ladrillo, ¿ok? Pues es una compatibilidad entre lo económico y la estructura. Es importante usar el tipo correcto de ladrillo. Eso se tiene que verificar en campo, en obra, ¿no? Normalmente, pues, a veces en los planos se diseñan de tal manera que nosotros hagamos cumplir los parámetros sísmicos, pero a veces en obra, el maestro, la persona que está ejecutando, a veces llega a cambiar ese elemento. Entonces, desde ahí también eh, el tema de la estructura ya no tendría pues sentido. Este es un ladrillo que con 18 huecos, es un ladrillo panereta. Ahora, en edificios de varios pisos es necesario usar placas de concreto armado como elemento sismo resistente. Claro, ya es a partir de tercer, cuarto, quinto piso, según el requerimiento, ¿no? Según el requerimiento. Pero si se va a hacer, por ejemplo, una vivienda de entre 2, 3, 4 pisos nada más que suficiente con albañilería confinada y cumpliría, ¿no? Pero ya si hacemos un edificio de 5 a más pisos, ya sí o sí, ya no cumpliría albañilería confinada. Se tendría que usar lo que es placas de concreto armado. Ya, bueno, usando también, porque tendría que ser un sistema dual, un sistema de placas o de muros armados. Entonces, ya se tendría que aislar el tema de albañilería, ¿no? Ya se tendría que usar todo en tabiquería, ¿no? Por una separación, por una junta sísmica. Bueno, eso sería todo, mi gente. Eso sería todo. Eh, Síganos para seguir subiendo más información, más charla, más datos importantes que algunos aún no tienen muy claro. O cualquier consulta, déjenos en los comentarios para nosotros poderles explicar. Nos vemos. Cuídense.